Hola, adiós a un video más para el curso de álgebra. En esta ocasión estaremos comenzando con este tema de factorización. Es importante comentar que cada que se vaya viendo un video de factorización, pues se tomará en cuenta que los ejercicios que estaremos viendo aquí, sabiendo que son de ese tema en el cual se van a abordar, se verán fáciles. Y son fáciles. Cabe resaltar en realidad que lo complicado de la factorización no es saber factorizar o resolver los ejercicios, sino que es saber identificar por cuál de los métodos se va a factorizar. Y para ello pues tendremos que hacer una seguidilla de reglas en cada uno de los casos y así ir comprobando o descartando, ya sea cual sea el caso, para saber qué método vamos a aplicar. Vamos a comenzar primero entendiendo qué sería la factorización. Muy bien, si hablamos sobre factorizar, es expresar una suma o diferencia de términos, o sea, se pueden estar sumando o restando, quiere decir que sería un polinomio. Desde que habla de términos, habla de plural, o sea, si es más de un término, son polinomios. Pueden estar sumando o restando, eso se refiere con suma o diferencia. Dice que es expresar una suma o diferencia de términos como el producto indicado de sus factores. Estos se presentan en la forma más simple. Y bueno, factorizar también se puede conocer como factorar o como descomposición factorial, de tal manera que lo que nosotros queremos hacer es indicar una multiplicación que es equivalente a ese polinomio. O sea, lo que yo quiero decir es que en videos anteriores explicamos cómo hacer multiplicación algebraica y explicamos también un poco acerca de productos notables, y entonces nosotros nos dábamos cuenta que al multiplicar dos paréntesis o al multiplicar una cifra por todo un paréntesis, bueno, cuando efectuábamos todas las multiplicaciones daba un resultado que era un polinomio. Ahora de lo que se trata esto es que ese polinomio lo regresemos a los paréntesis de tal manera que indique que está multiplicando. Es posible porque uno es equivalente del otro. Si al multiplicar te ha salido un polinomio, entonces quiere decir que de ese polinomio podrías regresar a expresarlo en su forma de multiplicación. Y a esos multiplicandos pues se les llama factores. Cuando se hablaba de que el orden de los factores no alteraba el producto, pues se está hablando de multiplicación. Entonces, cuando hablamos de factorizar, pues hablamos de expresar en factores, lo cual quiere decir que es expresar en multiplicación, que es equivalente a ese polinomio. De tal manera que si quisieras comprobar una factorización, pues multiplicarías como ya lo sabes hacer. Primero vamos a ir analizando cómo se podría factorizar un monomio, un solo término, porque pues ya después todos los casos de factorización que vamos a ir viendo pues son de factorizar polinomios. Bueno, si un solo término habláramos de él, pondríamos el ejemplo como 15ab. Pues es cierto que a por b dan ab, entonces no hay problema por descomponer ab, pero el 15 se podría descomponer en 3 por 5. Y entonces aquí tenemos que si multiplico 3 por 5 y por a y por b, eso daría 15ab. En realidad factorizar monomios no tiene complejidad, simplemente es encontrar varias maneras entre las cuales alguna multiplicación se puede separar. Por ejemplo, que habláramos de un 30xy, pues podríamos separarlo en 10 por 3 por xy, lo podríamos separar también en 15 por 2 por xy, o sea, hay varias maneras de factorizar un monomio. Ahora vamos a ir con factorización de polinomio y el primer caso que vamos a estar analizando es el de factor común. Es un caso fácil. Vamos a ir pasando de lo más sencillo a lo más complejo, porque precisamente lo más complejo nos va a servir para el siguiente método, que ya sería factorizar por factor común en agrupación de términos. Entonces vamos a ir avanzando para que podamos entender por qué le vamos a poner esta complejidad más adelante. Si hablamos de factor común, es la expresión común. Esta parte va a ser súper importante, o sea, ¿qué tienen en común todos los términos de una expresión algebraica? Eso que tengan en común será el factor común. ¿Y qué es el factor común? Pues va a ser aquella expresión que digamos
la vamos a elegir para que quede afuera de un paréntesis, y adentro del paréntesis sería lo que te falta multiplicando para que llegues a esas cantidades que tiene el polinomio. Entonces vamos a ver este ejemplo de este polinomio que dice x a la sexta menos x a la quinta más x al cuadrado. Son tres términos, están separados por estos signos. Lo que ellos tienen en común es que hay base x en todos ellos. Podríamos decir que x es el factor común, pero cuando hay base x en todos ellos, o base y, o cualquier base de cualquier expresión algebraica, entonces te vas a fijar cuál es la que tiene exponente más chico. Con el exponente más chico, ese es el que vas a elegir como factor común, y ese es x al cuadrado. Entonces x al cuadrado es tu factor común, y abres un paréntesis para que indiques aquí dentro por qué cantidades tiene que multiplicar de tal manera que den estos tres. No es complicado. Si yo elegí como factor común a x al cuadrado, que es el correcto, es el de lo común que tienen los tres, que es x, el cuadrático es el más chico. Esa es la mejor manera de factorizar. Entonces, o sea, no quiere decir que si hubiera elegido la x sin exponente estaría mal, sino que lo que quiere decir es que estamos llevándolo a su forma más simple. Eso es lo que quiere decir. Muy bien. Entonces, si yo me preguntara, teniendo x al cuadrado, ¿por cuánto tendría que multiplicar aquí para que me dé x a la sexta? La respuesta es x a la cuarta. Si de repente se te complica pensar cómo le puedes hacer, bueno, lo que pasa es que si recuerdas, la multiplicación de las mismas bases algebraicas hace que los exponentes se sumen. Y entonces x al cuadrado por x a la cuarta, si sumas los exponentes, pues daría x a la sexta. De tal manera que así mismo vamos a ir completando los demás. Otra manera de que puedas darte cuenta cuál es la cantidad que tiene que ir aquí adentro del paréntesis es que ya que has elegido tu factor común, que ya analizaste que lo que tienen en común es x, el más chico de ellos es x al cuadrado, entonces en cada uno de ellos lo puedes hacer también al revés, efectuando una división. Podrías poner, por ejemplo, x sexta sobre x al cuadrado, para que sepas cuál es esta cantidad, y aquí los exponentes restan, como decir 6 menos 2, ok, pues este es x a la cuarta, y es esta misma expresión la que hemos encontrado aquí. Ahora podríamos avanzar para los dos que faltan. Si tengo x al cuadrado, ¿por cuánto habría de multiplicar yo para que me dé menos x quinta? Para empezar tiene que ser negativo, tiene que ser x, y sabiendo que los exponentes tienen que dar 5, y si lo pienso aquí se suman, esta tendría que ser x al cubo, porque x al cuadrado menos x al cubo son mismas bases, los exponentes suman, pues daría x quinta. Si lo quisieras hacer al revés, hubieras puesto menos x quinta sobre x al cuadrado y te hubiera dado menos x al cubo. Así como lo estamos haciendo acá, o como lo explicamos hace un momentito, también con división funciona. Ahora, si yo tengo x al cuadrado y multiplicando quiero que me dé x al cuadrado, ¿por cuánto tengo que hacerlo? Hay que multiplicar por 1. X al cuadrado por 1 es x al cuadrado. Entonces, aquí le pongo el 1. Es importante comentar que en muchas ocasiones hemos platicado que el 1 se puede omitir, pero eso ocurre cuando el 1 multiplica o divide. En este caso, es importante comentar que si está sumando o restando, sí se tiene que escribir. Ahí no es como que decir que lo vamos a omitir en la escritura. Una manera de comprobar entonces si tu factorización está bien hecha, pues es multiplicando. Podrías decir x al cuadrado por x a la cuarta, multiplico, dan x a la sexta, x al cuadrado por menos x al cubo, me dan menos x a la quinta, y x al cuadrado por 1 dan x al cuadrado. Entonces así ya puedo saber que este es el resultado correcto de mi factorización. ¿Para qué sirve la factorización?
En muchas ocasiones podría ser que tengamos fracciones algebraicas, que va a ser un tema después de ver factorización, y en esas fracciones algebraicas entonces haya polinomios arriba, polinomios abajo, y si factorizas, eso quizás se simplifique. Recuerda que puedes dividir siempre y cuando las cantidades se encuentren multiplicando. Sumando o restando no puedes hacer ese tipo de divisiones. Entonces, si lo factorizas, después podría ser que en alguna fracción algebraica pudieras simplificar. Para eso es una de las funciones, digamos, más comunes de la factorización. Muy bien, vamos a avanzar con unos ejemplos más acerca de este tema. Muy bien, ahora vamos a analizar este caso también por factor común, que dice 16a sexta b séptima c menos 12a quinta b al cuadrado c al cubo más 20a al cubo b a la décima. Ok, bueno, hace un momento vimos un caso muy sencillito donde pues solamente había una sola expresión algebraica que se repetía en los tres términos del polinomio. Bueno, importante comentar que no aplica solamente cuando son 3. Ahorita casualmente otra vez son 3, pero pudieran ser nada más 2, pudieran ser 4, 20, los que sean. Lo único que tienes que fijar es que todos esos términos tengan por lo menos algo en común. Y digo por lo menos algo en común porque a veces nada más es una sola letra la que tienen todos en común. Con eso ya puedes factorizar por factor común. Aquí, como vemos en este ejemplo, hay C y aquí no hay C. Pero si te das cuenta en los demás, AB y AB. Con que por lo menos una letra se repita en todos, con eso ya se puede factorizar por factor común. Hay que elegir entonces el factor común dependiendo de si se repite en todos o no. Si se repite en todos, eliges esa letra como factor común. Por ejemplo, A y B sí se repiten en los tres, entonces tanto A como B van a ser factor común, pero ¿qué potencia de A y qué potencia de B? Eso te lo define observando cuál es el más chico de las A. Entre A sexta, A quinta y A al cubo, pues es A al cubo. De las B, B séptima, B al cuadrado y B de B a la décima, pues es B al cuadrado. Entonces, las letras que saldrían afuera de un paréntesis serían A al cubo y B al cuadrado. Ya platicamos que C no estaría como factor común porque no lo tiene el último término. Si lo tuviera, también hubiera una C como factor común. Ahora date cuenta en otra cosa diferente. Este tiene coeficientes, tiene números antes de las letras. Con los coeficientes también se puede hacer factor común. Hay ocasiones donde la factorización por factor común es de letras, hay ocasiones donde solo es de los puros números y hay donde hay de los dos. En este caso, si lo que tienes que analizar con cuidado es si los coeficientes tienen algo en común, y lo que tienen en común es que son divisibles entre un número. Es cierto que son divisibles entre dos, pero tú vas a encontrar el máximo común divisor, lo cual quiere decir que vas a encontrar el número más grande entre el cual se dividen todos. El número más grande entre el cual se dividen todos es entre 4. Platicamos que sí es cierto que todos se pueden dividir entre 2, pero si te digo que todos se dividen entre 4, entonces ahí observarías tú que 4 es más grande que 2, ese es su máximo común divisor. Por lo tanto, 4 también sería factor común. Tu factor común entonces sería 4 de las A, quedamos que íbamos a elegir a la de A al cubo, y de las B quedamos que íbamos a elegir a la B al cuadrado.
este es tu factor común. 4a al cubo, b al cuadrado. Y aquí entonces, adentro del paréntesis, tendría que ir multiplicadamente, que es lo que te falta para llegar a estas tres cantidades. Hemos platicado que lo puedes pensar al revés, como decir, a ver, 16 a séptima, a la sexta, b a la séptima, c, entre 4a al cubo, b al cuadrado. Y entonces decir, ok, a ver, 16 entre 4 da 4, a la sexta sobre a al cubo dan a al cubo. Recuerda que restas los exponentes, b a la séptima sobre b al cuadrado dan b a la quinta, y c no tienen dónde dividir, entonces c avanza. Y esta cantidad que está aquí es tu primer término para la factorización. Primer término de 3 porque son 3 los términos que hay. Bueno, además de eso, entonces, verías tú que si lo piensas multiplicadamente también funciona. Ok, 4, ¿por cuánto? Para que me dé 16, por 4. A al cubo, ¿por cuánto? Para que me dé a la sexta, por a al cubo. B al cuadrado, ¿por cuánto lo multiplico para que me dé b a la séptima? Por b a la quinta. No tengo aquí c, pero aquí hay, entonces se la pongo. Como por cualquiera de las dos maneras, pensando cuánto te falta, multiplicando o haciendo la división, de todas maneras vas a obtener el factor común. Vamos entonces por el siguiente término. Podríamos poner menos 12a a la quinta, b al cuadrado, c al cubo, entre 4a al cubo, b al cuadrado. Y esto lo estamos haciendo para poder encontrar el siguiente término. Va a ser negativo, 2 entre 4 son 3, a la quinta entre a al cubo es a al cuadrado, b al cuadrado entre b al cuadrado, esto da 1, c al cubo. Entonces, aquí va menos 3a al cuadrado, c al cubo. Piénsalo multiplicadamente, 4 por cuánto para que me dé menos 12, por menos 3. A al cubo, por cuánto para que me dé a la quinta, por a al cuadrado. B al cuadrado, por cuánto para que me dé b al cuadrado, por 1. Pero ese 1, si multiplica, al ser 3 por menos 1, pues no pasa nada si no lo pones. Y necesito un c al cubo, se lo pongo. Y podríamos entonces pensar 4a al cubo, b al cuadrado, por cuánto para que dé 20a al cubo, b a la décima. De antemano sabemos que va a ser por 5, porque 4 para que te dé 20 necesita ser por 5. 4 por 5 son 20. A al cubo, ¿por cuánto? Para que te dé al cubo no necesitas más, por 1. Entonces puedes no ponerlo porque multiplica. Y b al cuadrado, ¿por cuánto? Para que dé b a la décima, por b a la octava. Y es entonces este el resultado de la factorización. Es cierto que no hicimos el tercero de esta manera. Hemos platicado que te podemos dar a elegir si lo quieres pensar multiplicadamente o si necesitas poner uno encima del otro para que vayas haciéndolo con división y llegues al resultado. De las dos maneras es válido. Comprobando en multiplicación, 4a al cubo, b al cuadrado, por 4a al cubo, b quinta, c. 4 por 4, 16, al cubo por al cubo, a sexta, b al cuadrado por b a la quinta, b a la séptima, c. ¿Ok? 4 por menos 3 son menos 12, a al cubo, estamos en el segundo, a al cubo por al cuadrado es a la quinta, b al cuadrado, pues no tiene aquí ninguna b, tiene c al cubo, entonces estos, tanto b al cuadrado como c al cubo, se ponen juntitos y terminaríamos con 4 por 5 son 20, a al cubo, pues no tiene con quién multiplicar, avanza, y b al cuadrado por b a la octava son b a la décima. Multiplicado o pensado como división llegas al resultado. Continuamos entonces
con más ejemplos. Vamos a anotar ahora este que dice 18x al cuadrado menos 12x más 54. Estamos factorizando. Entonces, al factorizar, pensaríamos que probablemente salga la x como factor común. Si lo analizamos con calma, nos daríamos cuenta que aquí sí hay x, aquí también, aquí no lo hay. Entonces, no puede ser x el factor común. Este es uno de los casos que acababa de platicar, que aquí podría ser nada más la parte numérica, el factor común. ¿Cuál sería esa cantidad en la cual se pueden dividir todos? Sí, se pueden dividir entre 2 porque son pares, pero ¿cuál es el número más grande entre el cual se pueden dividir? Uh-huh. 6. 6, ¿por cuánto para que dé 18x al cuadrado? Por 3x al cuadrado. 6, ¿por cuánto para que dé menos 12x por menos 2x? 6, ¿por cuánto para que dé 54 por 9? Y de esta manera pues queda resuelta esta factorización. Simplemente aquí, como no compartían las x los tres, es importante que todos compartan la misma expresión algebraica para que pueda ser factor común. No la compartían los tres, entonces nada más fue la pura expresión numérica. Ojo, entonces, si no compartieran ni la misma expresión algebraica, ni se pudieran dividir entre alguna cantidad todos ellos, para ello tienes que fijarte bien, pensar en todas las divisiones posibles que tiene cada uno para que sepas si sí se va a poder factorizar. Si no tienen la misma letra, por lo menos en una tienen que coincidir. Si no tienen la misma letra y no se pueden dividir entre la misma cantidad, pues muy probablemente no se factoriza por este método. Vamos a ver más métodos más adelante. O también puede ser el caso de que no se pueda factorizar por alguno de los métodos que hay. Bueno, entonces, pues así como vimos, a veces puede ser, como en el primer ejemplo, puras expresiones algebraicas, y como en este puede ser el factor común una cantidad numérica. Bien, vamos entonces con un ejemplo más. Muy bien, entonces vamos con este último ejemplo para poder cerrar el tema. Hay que poner mucha atención, puede causar algo de confusión, pero bueno, vamos a tratar de llevarlo de la manera más tranquila o mejor posible para poder dar a entender ese mensaje. Bueno, resulta que aquí, como vemos, hay una expresión que ya parece que tiene varios signos en medio. Ok, cuando comento que parece es porque desde que un polinomio como este, 2a menos 3b, me refiero a este primer paréntesis. Cuando un polinomio está en un paréntesis y está elevado a una potencia, sobre todo está elevado a una potencia, entonces no podemos decir que, fíjense bien, no podemos decir que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 términos. No son 8 términos. Cuando algunas partes están en paréntesis, sobre todo porque están en paréntesis, eso los hace que estén multiplicando. Si vemos paréntesis acá y paréntesis de este lado, quiere decir entonces que ellos no están sumando y restando, ellos están multiplicando. Y sobre todo porque, como vemos, aparte del paréntesis está elevado a un exponente, entonces con menos razón podemos decir que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 términos. No. En paréntesis por paréntesis, aquí pegaditos, no hay signo en medio del paréntesis. Entonces, paréntesis por paréntesis quiere decir que están multiplicando ellos dos. No es lo mismo a que tengan aquí un signo en medio. Si tuvieran ahí un signo en medio, ok,
sí se trata de más términos. Como por ejemplo, entre este paréntesis y este, ahí sí hay un signo en medio. Este es el único signo que está fuera de los paréntesis. Por este motivo, este es el único signo que te dice cuántos términos hay. Resulta entonces que de aquí hasta acá hay un término y de aquí hasta acá hay otro término. Entonces este es un polinomio nada más de dos términos. Observa entonces los términos que tiene. Este término 2a menos 3b, bueno, está multiplicando con el de acá, pero esta parte, la de 2a menos 3b, este paréntesis, lo tiene el primer término, como también lo tiene el segundo término, el 2a menos 3b. Entonces, también puedes observar que la parte de 5a menos 7b, como la tiene la parte izquierda del primer término, como también la tiene la derecha, 5a menos 7b. Por lo tanto, en este polinomio de dos términos, sí tienen algo en común. Ambos comparten el paréntesis de 2a menos 3b. Ahora, si me fijo en los exponentes, ¿cuál es el más chico? De 2a menos 3b. Es el de aquí, el que tiene el exponente al cuadrado. Y de los de 5a menos 7b, tanto el de la izquierda como el de la derecha, ¿cuál es el más chico? El que tiene el cuadrático. Entonces, vamos a decir que el factor común sería 2a menos 3b elevado al cuadrado, porque es el más chico de los dos, y 5a menos 7b elevado al cuadrado, porque es el más chico de los dos. Vamos a sacar esos dos paréntesis. 2a menos 3b elevado al cuadrado por 5a menos 7b también elevado al cuadrado, que es el más chico. O sea, esta expresión es el factor común. Entonces, por acá le puse el paréntesis más grande, le vamos a poner dentro lo que le falta para que sea esta expresión. Ok, entonces si lo quieres pensar con división, está bien. Mira, vas a poner a este arriba de estos dos. Entonces podrías decir, a ver, 2a menos 3b elevado al cuadrado por 5a menos 7b elevado al cubo. Y ese quedamos que va a ir arriba del que yo seleccioné como factor común, que es 2a menos 3b al cuadrado por 5a menos 7b al cuadrado. Y entonces vamos a realizar algunas simplificaciones. Si observas con calma, paréntesis por paréntesis quiere decir multiplicación. Paréntesis por paréntesis quiere decir multiplicación. De manera multiplicada, sí puedes decir que tienes al paréntesis 2a menos 3b al cuadrado arriba y también abajo, 2a menos 3b al cuadrado. Por ese motivo puedes decir entonces que este entre este dan 1. Los estás dividiendo, es este mismo entre este mismo, idéntico, da 1. Y entonces ahora te dedicas a simplificar el siguiente paréntesis. En el siguiente paréntesis es la misma base, 5a menos 7b, tanto arriba como abajo. Por lo tanto, como están dividiendo las bases iguales, los exponentes restan. 3 menos 2 sería 1. Por lo tanto, ahí adentro estaría 5a menos 7b. Simplemente a la primera potencia. Como está la primera potencia, por eso no le pongo el paréntesis así con un 1. A la primera potencia se puede omitir 5a menos 7b.
¿Ok? Ahora puedes hacer entonces con el segundo término. De este lado podrías poner 2a menos 3b al cubo por 5a menos 7b al cuadrado. Eso entre el que sacaste como factor común, que es 2a menos 3b al cuadrado por 5a menos 7b al cuadrado. Te das cuenta entonces cómo los términos que se encuentran arriba, cuando ya los expresas como división, pues los exponentes siempre van a ser más grandes que el que tú eliges como factor común. Siempre tiene que pasar eso, porque acuérdate que el factor común tú lo eliges con los términos que se repiten, poniéndoles el exponente más chico, el más chico que tienen todos. El más chico era el cuadrático del de 2a menos 3b, y el más chico era el cuadrático de 5a menos 7b, de los términos que se repiten. Si seguimos la lógica de la operación anterior, vimos que se simplificaba 2a menos 3b, porque era la misma cantidad. Y aquí entonces, si ves, 5a menos 7b es la misma cantidad, arriba y abajo, de tal manera que con la parte de arriba, la que dice 2a menos 3b, y la parte de abajo que dice 2a menos 3b, te das cuenta que son bases iguales que dividen. Los exponentes restan. Entonces el resultado de este sería nada más 2a menos 3b elevado a la primera potencia. Si le pones un paréntesis a la primera potencia no tiene mucho caso, se puede omitir. Entonces el resultado, como ves, pues nada más es 2a menos 3b. Ahora, muy importante que, como tú viste, solamente para poder obtener el primer término fue 5a menos 7b, y hay un menos aquí. Entonces vamos a ponerle aquí este menos. Yo diría que entonces, pues bueno, no hay ningún problema si ya le ponemos aquí un paréntesis. Lo que de repente no está tan bueno es como ponerle que está elevado a la primera potencia, pero bueno, el puro paréntesis no hay problema, porque más adelante vamos a ver que sí va a ser importante el paréntesis, porque este menos, que es este mismo que está aquí, va a aplicar para este segundo término que está acá, que sabes que este segundo término que está acá salió del factor común para obtener el segundo término. Entonces le pones un paréntesis, aquí tendrías 2a menos 3b. Ajá. Dado lo que ya vimos nosotros anteriormente, sabes tú que pues un paréntesis antes de un signo antes de un paréntesis hace que ellos cambien de signo. Entonces ahora tendrías, vamos a copiar lo anterior, 2a menos 3b al cuadrado por 5a menos 7b al cuadrado por... Aquí digo que no había tanto problema con el paréntesis porque de todas maneras se iba a quitar ese paréntesis de 5a menos 7b. ¿Por qué se va a quitar? Pues resulta que antes del paréntesis no hay algún signo aquí que digamos que le pueda cambiar los valores. Entonces 5a menos 7b seguirán siendo 5a menos 7b. El detalle es que los del segundo paréntesis ellos iban a cambiar porque tienen un negativo antes. Entonces ellos cambiarían a ser menos 2a más 3b. Ajá. Y bueno, aquí vamos a ocupar un poco del espacio. Yo creo que le voy a borrar en limpio para poder ocupar este espacio. Y ahorita vamos a... Ok, entonces este espacio lo vamos a usar para transcribir 2a menos 3b al cuadrado por 5a menos 7b al cuadrado. ¿Y qué va a ir entonces en este paréntesis? Bueno, pues es que resulta que 5a menos 2a son semejantes. Eso ya lo sabíamos nosotros.
desde la reducción de términos semejantes, cuando se encuentran dentro del mismo paréntesis y tienes mismas bases algebraicas, entonces te dedicas nada más a sumar o restar los coeficientes. 5a menos 2a son 3a y menos 7b más 3b son menos 4b. De tal manera pues que este va a ser ya el resultado final simplificado de esta factorización. Este que se encuentra aquí pues es equivalente al primero, nada más que la parte que te dice que está factorizado es porque, como tú observas, hay varios paréntesis. De haber tenido un signo en medio de varios paréntesis, ahora si te das cuenta, entre los paréntesis ya no hay signo. Ya quiere decir pues que está factorizado, sin signos en medio de los paréntesis. Bueno, pues ha sido todo entonces por este video. Ojalá haya sido de su agrado y que hayan podido comprender los temas. Seguimos más al pendiente sobre más temas en este canal.